Entonces, nuestro tema para hoy es la importancia de la familia en el plan de Dios y la estrategia de Satanás para destruirla. Y como nos lo muestra el libro del Génesis, hemos dicho que este libro se basa en los orígenes, ¿cierto? El nombre hebreo es Bereshit, pero el nombre en griego, Génesis, son los orígenes y nos habla de los orígenes de el universo, de varias cosas, pero hoy nos vamos a enfocar en el origen de la familia y vamos a ver la familia como diseño de Dios. ¿Qué nos dice Dios en su palabra de este maravilloso diseño que Él instituyó? Y quiero que estén atentos para que luego en el momento de la participación, sus valiosos aportes puedan enriquecer la conversación. Dice allí el capítulo 2, versículo 18, y dijo Jehová, Dios no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Bueno, es interesante este inicio porque aquí aparece el hombre solo, Adán, y él que es formado del polvo de la tierra. Este es el sentido de este nombre. Pero aquí vemos que aunque Dios ha terminado prácticamente la primera parte de su obra, no estaba completa en el sentido de que él ve que falta algo, ¿cierto? Y entonces habla de la ayuda idónea. Pero esta idea de la ayuda idónea la tomamos como el complemento, pero realmente cuando nos vamos a la palabra hebrea significa el que está enfrente, el que es equivalente, ¿sí? Y esa es una idea bien interesante. De todas maneras, aquí el asunto que se trata es sobre la soledad, ¿cierto? La soledad, y Dios no considera que la soledad sea buena, y aunque el hombre tiene la compañía de los animales, pero aquí el Señor está por arreglar este asunto. Y entonces dice allí, más para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y así es como nos relata la palabra de Dios de que Dios trae a alguien semejante a Adán y lo pone a su lado, y la idea, como nos lo dice Génesis 1, 26 al 28, que ambos debían fructificar, que debían gobernar la tierra y que debían sojuzgarla, ¿cierto? Entonces Dios crea a una persona que va a tener también este rol de gobierno y de administración del planeta, pero desde una perspectiva diferente. Y dice que has formado de la misma esencia de Adán, y así dice que Adán, al ver a su mujer, entonces dijo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzan. Ahora, ¿qué es lo interesante aquí? Que todavía no estamos, el ser humano no ha caído, no hay pecado, y sin embargo vemos que ya Dios ha diseñado la familia, vemos que Dios ha puesto la sexualidad en el camino, y vemos que Dios crea un orden para esta
para este matrimonio. Y si miramos este versículo de Génesis 2:24, será citado por Jesús, será citado en otras ocasiones en la Biblia, en Efesios, ¿sí? Entonces, este versículo es muy importante al hablar de la familia. Y dice que, bueno, aquí hay una lección muy interesante, y es que para conformar una nueva familia se requiere que haya una ruptura de ese cordón umbilical, ¿cierto? En estos días, hace algún tiempo, estaba escuchando de una pareja en la cual la dama, la esposa, ha tenido una serie de conflictos, pero algo que notaba, que me hacía entender la persona que me contaba, es que ellos siguen viviendo en la casa paterna. Y muchos de los conflictos que se han generado vienen de la interrelación de esta mujer con la familia del esposo. Y esto es algo incorrecto, ¿cierto? Porque si bien ya la pareja tiene sus desafíos que resolver por la acople, por toda la cantidad de cosas que necesitamos resolver como personas que nos estamos integrando de una manera más íntima y que tenemos culturas diferentes y diferentes formas de pensar y de actuar. Y agregar a eso la problemática de las familias de las cuales venimos es una cuestión injusta para la parte, digamos, que está visitando, digamos, ahí que es foránea, pero además no es el orden de Dios. Y creo que tanto nosotros como cuando aconsejamos a otras personas, tenemos que ser radicales como Dios en el sentido de que el hombre y la mujer eh, deben salir, bueno, si hay esta influencia que está haciendo daño allí, entonces dice que realmente el hogar debe ser una nueva familia en un lugar diferente donde no haya interferencia ni de una familia ni de otra familia. Entonces, esto nos está diciendo la palabra de Dios y además nos habla de esta intimidad que ellos tenían y que estaban desnudos y no se avergonzaban. Entonces, digamos que, como dice la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, que el matrimonio es algo de honra, es honroso, y también dice que la cama sin mancha, pero que a los fornicarios y a los adúlteros los juzga el Señor. Eso sería Hebreos 13, versículo 4. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios y esto todavía es el reino de Dios. Aquí no está la caída, entonces digamos que esto forma parte del plan perfecto de Dios para la humanidad. Ahora quiero que tengamos en cuenta un concepto que se maneja en el libro del Génesis. El libro del Génesis maneja un recurso literario que es el de los libros genealógicos y esos libros son llamados toledots. Toledots o toldots, ¿sí? En el libro del Génesis podemos encontrar 10 libros familiares, libros genealógicos. Es más, si usted quiere, tiene su Biblia, puede comenzar a mirarlos allí. Y en los 5 primeros son primigenios, o sea, son antes de los patriarcas, y luego los otros 5 van a ser de las familias de los patriarcas. Por ejemplo, si usted mira en Génesis 2:4, allí va a referirle a usted acerca de el primer Toledot que aparece allí en Génesis y dice, estos son los orígenes de los cielos. Luego en el 5:3 dice, este es el libro de las generaciones. Y luego si va al 6:9, luego va a decir, estas son las generaciones. Entonces allí van viniendo
las familias organizadas con sus padres, hijos, nietos, bisnietos, etc. Entonces, ese es un recurso que aparece allí en el libro del Génesis y que ya con los patriarcas, si usted sigue mirando, en Génesis 11:27 me va a hablar esas son las generaciones, entonces ahí vamos a entrar con la familia de Abraham, ¿cierto? Nos va a mostrar de dónde viene Abraham, cómo se llama su padre, sus hermanos y cómo él termina con Lot, que es su sobrino. Y igualmente lo vamos a ver en el capítulo 25. Entonces, ese recurso nos lo va mostrando allí la palabra de Dios de las familias, ¿cierto? Versículo 13, Génesis 25:13, estos son los nombres en el orden. Entonces, ese es un recurso que aparece allí. Y me parece interesante que podamos mirar, yo les he dicho que siempre tenemos que tratar de hacer una relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque todo lo que aparece en el Antiguo Testamento o todo lo que aparece en el Nuevo Testamento tiene su espejo en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando comienza el libro de Mateo, usted puede mirar allí en el libro de Mateo, en el griego, pues ya el Nuevo Testamento es en griego, entonces no va a aparecer Toledos, porque esta es una palabra que viene del hebreo, pero sí va a comenzar con la palabra biblos, geneseos, que sería el libro de los Génesis de Jesús, ¿cierto? Como aparece aquí, el libro de la genealogía de Jesús. Entonces es interesante porque prácticamente esta idea de los Toledos es trasladada también al Evangelio de Mateo para comenzar a contar la historia de Jesús. Eso me parece algo interesante y como Mateo escribe a los judíos, entonces Mateo recurre eh, a esta forma de Génesis de los Toledos, pero ya con la palabra Biblos, que pues también es el nombre de nuestro instituto, pero que significa libro, ¿cierto? Libro de las generaciones de Jesús. Es interesante de dónde viene esa idea y la tarea siempre es investigar, bueno, este concepto, esta idea, de dónde va a salir. Entonces, Génesis hace mucho énfasis en las familias, las genealogías, y eso también lo vamos a encontrar en el libro de Nehemías, de Esdras, las familias, ¿cierto? Ahora, ya entrando al capítulo 3, vemos cómo el pecado arruinó el plan y la bendición de Dios. Y lo que encontramos allí en Génesis 2, 1 y 2, es que mientras el ser humano estaba con la obediencia perfecta a Dios, pues no tendría necesidad de nada, absolutamente. O sea, que el reino de Dios es un reino de abundancia, de satisfacción, de bienestar. Sí, pero es Satanás quien ofrece, pero no, nunca da, quien destruye a la humanidad por medio de apartarla del decreto divino. Entonces hoy vamos a pensar mucho en los decretos de Dios, ¿sí? Es algo que debemos tener bien en cuenta. En Génesis 3 nos dice que la serpiente, ahora, aquí podríamos decir, bueno, está hablando con un animal y posiblemente así sería, ¿cierto? Sin embargo, esta serpiente va a representar algo más allí en la palabra de Dios. Y si usted se va a Apocalipsis 12, entonces dice allí que esta serpiente es, lo dice el versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Nos hablaría. Entonces, es posible que Satanás haya tomado a esta serpiente, un animal, para llevar
a Eva a notar este fruto, pero ya el que está detrás de la escena realmente no es un animal, ¿sí? Y por eso esa conversación, que es una tentación, se puede dar, ¿sí? Porque realmente es un ser espiritual el que está hablando a la mente de Eva, ¿sí? Igual que sucede hoy en día, como nos dice la palabra de Dios, que cuando alguien es tentado, no es tentado de parte de Dios, esto lo va a decir Santiago, porque Dios no es tentado por el mal ni él tienta a nadie. Esto lo dice Santiago, capítulo 1, y nos dice cómo es el proceso de la tentación. Versículo 3. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie. Entonces dice que Dios, dice Santiago 1:9, que cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, sus propias pasiones, de sus propios deseos humanos, es atraído y seducido. Entonces, ese deseo, después que ha conseguido dar luz el pecado y el pecado siendo consumado, da luz la muerte. Entonces, Eva es atraída, como nos va a decir aquí, por sus propios deseos. Ahora, en ese momento ella y Adán eran personas perfectas, eran como Jesús. Sin embargo, tenían la posibilidad, puesto que eran libres, de pecar. Entonces, no eran pecadores, eran perfectos, pero eran libres, y al ser libres podían pecar. Tengamos esto en cuenta, porque Jesús también fue como Adán y Eva. De hecho, en Romanos 5 se compara a Jesús con Adán, y Jesús fue perfecto y también fue tentado, porque él era libre y tenía la posibilidad de pecar. La diferencia entre Jesús y Adán es que Jesús optó por no hacerlo, y así él permaneció como una persona perfecta. Adán se contaminó y entonces ya dejó su perfección y ahora llegó a ser ese ser caído. ¿Dónde comienza la tentación? En el dudar de esos decretos de Dios. Y dice aquí, la tentación de Satanás siempre viene en la duda. Ahora, esta duda con relación a la palabra de Dios, y no estamos diciendo que todas las dudas sean malas, porque también la Biblia condena la ingenuidad, o sea, la persona que cree en todo, sí, eso también es malo. Pero el dudar de lo que Dios ha establecido no es un buen principio. Y aquí Satanás trae la duda, porque Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, ya sabemos que está hablando con el gran dragón y la serpiente antigua que se llama Diablo, y también Satanás, que engaña al mundo entero. Le dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Ahora, ¿qué es lo que Satanás hace? Satanás, y recuerden por lo que dice Santiago, que esto no es una historia antigua solamente, sino que es una historia que se repite todos los días, porque la naturaleza del ser humano no cambia. Y a lo que Satanás va a recurrir es al orgullo, al ego, a esa droga natural que todos los seres humanos tenemos. Y entonces le va a decir a Eva que no morirán, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Toma nota de esto, de que ser como Dios es algo tan poderoso, pues de hecho esa es la tentación que llevó a Satanás a fracasar, el querer ser como Dios, ¿sí? Y para todos los seres libres que Dios ha creado, hasta donde sabemos, esa es una tentación muy fuerte, querer tomar el control total de nuestra vida, nuestra existencia, hacer lo que nos da la gana. Tal vez ese es uno de los problemas más comunes atados al poder. Por eso un
pensador inglés, Lord Acton, dijo que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Porque cuando el ser humano considera que tiene la posibilidad de hacer todo lo que quiere y tiene los medios para hacerlo, entonces efectivamente el ser humano deja de ser una persona y se vuelve un demonio. Y no hay que mirar sino a los emperadores romanos, por poner un ejemplo, que tenían, en Roma los emperadores tenían un poder absoluto, ¿sí? Y entonces no es sino mirar la historia de Nerón, Calígula, Tiberio, todos estos personajes y ver cómo sus vidas representan la corrupción del poder absoluto. Entonces, el ser como Dios es algo contra lo que el ser humano ha tenido que batallar, y ahí está el ejemplo de Hitler, de Stalin, pero estamos hablando de los casos espectaculares de corrupción. Pero también nosotros en nuestras vidas diarias también nos enfrentamos a esa batalla por el ego, ¿sí? Y en ese punto es donde Satanás trabaja en nuestra mente para tomar control, porque es que Santiago dice que somos atraídos por lo que deseamos. Entonces, realmente por eso la tentación es tan efectiva, porque en el fondo de nuestro ser nosotros tenemos ese deseo de tomar el control, el lugar de Dios y el hacer lo que nos da la gana. Y el desafío, el tomar la cruz, que Jesús nos va a decir muchos siglos más adelante, para poder nosotros tener una vida de victoria, siendo personas libres, tenemos que rendirle al Señor ese poder. Y eso es lo que Pablo va a decir allí en Corintios, en la segunda carta de Corintios, que él va a decir que tenemos, nos va a decir nos va a decir en la segunda carta de los Corintios que nuestra lucha, que tenemos una lucha contra no contra seres de carne y hueso, sino contra espíritus, pero nos va a decir que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, ¿sí? Hasta que sea una obediencia total. Esto lo dice en 2 Corintios capítulo 10 y dice el versículo 4, porque las armas de nuestra batalla no son carnales, no son humanas, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y el orgullo que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Eso es lo que todos nosotros los cristianos, los hijos de Dios, debemos hacer cada día. O sea, esos pensamientos, esos argumentos que Satanás pone en nuestra mente, debemos, y esa altivez, argumentos, altivez, debemos someterlo al señorío de Cristo para poder seguir viviendo en victoria. Es como decir, tengo la posibilidad de hacer lo que me da la gana, pero realmente eso va a ser algo que me va a perjudicar y entonces lo rechazo. Lo rechazo porque yo efectivamente no soy Dios y si quisiera aspirar a un poder absoluto, voy a tener muchos problemas porque tendría que ser mi proveedor, mi sustentador y eso no lo puedo hacer. Entonces, le entrego a Dios siempre, cada día, la autoridad en mi vida y me someto voluntariamente a su Señor. Pero eso no fue lo que pasó en el paraíso. Dice ahí que la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que era codiciable para alcanzar la sabiduría. Entonces aquí notamos cómo Satanás logra su cometido al señalarle, al apuntarle al ser humano algo y cómo la mujer toma esta iniciativa y habla de codicia, habla de agrado, habla de que era algo bueno. Entonces, Dios lo había prohibido, pero ahora, por la influencia satánica,
va a hacer algo llamativo. Y eso nos muestra que como seres humanos nosotros no somos lógicos, no actuamos con la inteligencia. Creo que uno de los grandes descubrimientos que hizo la publicidad en el siglo XX, a comienzos del siglo XX, eso es interesante, esta discusión sobre la psicología, la parte de la publicidad. Los banqueros norteamericanos estaban preguntándose cómo poder lograr que el consumo se incrementara, ¿sí? Y entonces se veía que la industria estaba basada en la necesidad. ¿Cuántos zapatos necesita una persona? Un par de zapatos. ¿Cuántas casas necesita una persona? Bueno, una casa. Entonces, digamos que era la necesidad. ¿Cuántos televisores? Un televisor. Pero entonces ellos dijeron, ¿y qué tal si preparamos al consumidor americano para desear nuevas cosas? Entonces, por ejemplo, si le preguntamos a una mujer, no cuántos zapatos necesita, solamente tiene un par de pies, entonces solamente necesitaría un par de zapatos. Pero ¿qué tal si le preguntamos a una mujer cuántos zapatos desea? Entonces, cambiar de la necesidad al deseo, y ese fue toda la magia. Solamente en eso. Vamos a enfocarnos en el deseo. Y al pensar en lo que la gente desea, pues los caprichos son ilimitados. Entonces, así el consumo pasó de una cosa plana a una cosa estratosférica, en donde se consume de una manera vertiginosa, ¿sí? Satanás trabaja sobre el deseo de esta persona, ¿cierto? Pero vendiendo falsas ilusiones, y dice que realmente lo que obtuvo le pasa a Eva lo de la fábula del hombre que encuentra el huevo de oro con su gansa, y entonces cada día la gansa le da un huevo de oro, y finalmente la codicia le lleva a pensar que, ¿y qué pasa si mata a la gansa? Y entonces así podría tener quién sabe qué tesoro, pero mata a la gansa y no nada. Eso es lo que sucede con la tentación de Satanás. Satanás nos lleva a desear, a desear, a desear, y cuando esa codicia llega a un punto que explota, entonces finalmente nos quedamos sin nada. Y aquí es lo que va a suceder, que no, con lo que se va a encontrar Eva es con que está desnuda y que no tiene nada, y ahora van a tener que salir del paraíso. Oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Bueno, realmente Dios no necesita preguntar dónde estamos nosotros. Esa no es una pregunta para responderla posicionalmente. Estoy en este lugar. Porque si Dios hace la pregunta, y si Dios ha creado al ser humano, Él sabía que Adán estaba allí. Pero esta pregunta la necesitamos los seres humanos para poder ubicarnos, y por la respuesta que da Adán nos daremos cuenta que esa pregunta tiene la intención de ubicarnos a nosotros en nuestra dimensión emocional, espiritual. ¿Dónde estás tú? Y todos nosotros deberíamos de hacernos la pregunta, ¿dónde estoy? Adán responde, tuve miedo y me escondí. Entonces, esa es la situación. Él no dice, estoy aquí. Me siento así, me siento avergonzado. Ese es el asunto, y esa es la pregunta psicológica que nos debemos hacer: ¿dónde estoy? O sea, realmente ¿dónde me encuentro? Estoy motivado, estoy lleno del poder de Dios, estoy derribado, ¿y por qué estoy de esta manera? Al hacerle la pregunta, la siguiente pregunta es, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y al Señor, con el solo hecho, ahora miremos esta situación. El pecado da a luz el temor.
Y aquí vamos a recordar un versículo del Nuevo Testamento. Porque cuando Dios creó al hombre, como va a decir el apóstol Pablo en 2 Timoteo 1:7, Dios no le dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de autocontrol. Así es como Dios creó al hombre. Por eso el Hijo de Dios, que nunca pecó, era el más valiente de los hombres. De hecho, él camina hacia su propia muerte con una gallardía impresionante. O sea, Jesús no experimentó, digamos, el rehuir a nada, porque él tenía espíritu de poder, de amor y de autocontrol. Pero cuando el ser humano peca, inmediatamente se esconde y viene el temor. Temor es un síntoma de que las cosas están mal y a veces lo que se hace, alguien decía, si tienes un dolor de cabeza, lo que haces es que te tomas una pastilla. Ahora la pregunta es, ¿el dolor de cabeza es que el cuerpo te dice necesito esa pastilla? Entonces pone este ejemplo. Cuando yo voy en un carro, si a mí el marcador de la gasolina me va bajando, me va mostrando que se me está sacando la gasolina, ¿qué debo hacer? Desconectar la señal para que no me diga que falta gasolina o cargar nuevamente la gasolina. Ese temor o ese dolor o esa situación es fruto de qué? En este caso, lo que le está sucediendo a Adán y Eva, esto es consecuencia del pecado. Entonces él no tenía por qué desconectar los síntomas, sino que él tenía que hacer conciencia de que se había equivocado. Sin embargo, no lo va a reconocer y él va a echarle la culpa a la mujer y entonces comienzan a pasarse la, la, la culpa el uno al otro y así entonces vamos a hablar del fracaso de la Génesis 3 y a partir de Génesis 3 tenemos un pasaje, un capítulo que es un eje para comenzar a hablar del pecado, el reino del pecado. Entonces ahí a partir de Génesis 3 vamos a ver cómo en la pareja ya eso no es una armonía, ya ellos no pueden compartir el poder de una manera saludable, sino que son dos personas pecadoras. Y al ser dos personas pecadoras, pues lo primero que hace es aflorar su ego. Y en ese aflorar el ego, pues lo que necesitamos es quedar bien, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a decir Adán? No va a decir, sí, yo me equivoqué y conmigo. Esta mujer que tú me diste, mira lo que hizo. ¿Sí? Entonces ahí ya, pues es lo que pasa. Y la mujer va a decir, no, la serpiente me engañó y comió. Entonces, en la naturaleza adánica caída que nosotros heredamos, no tenemos la habilidad psicológica de decir yo lo tumbé, yo lo partí, yo robé, yo mentí. No, se cayó. Me obligaron. La culpa es de ellos. La culpa es de la situación, la culpa es del país, la culpa es de mi familia. La culpa es eso. Entonces, esto es el fracaso, ¿cierto? El no asumir responsabilidades, sino el buscar siempre un responsable, que por supuesto no vamos a ser nosotros. Dios va entonces a castigarle, les había prometido esto. Por ahí escuchaba a un pastor que me hablaba de una nueva doctrina que anda circulando, la idea de que Dios delegó al hombre el poder y que ya para tomar Dios una decisión sobre la tierra, él tiene que pedirle permiso al ser humano. Eso es falso. Eso es falso. Dios delega, pero su poder es absoluto. Entonces, él nos delega, pero si no respondemos, él llama cuentas. Y él, aunque a veces deja que las cosas se puedan deteriorar y a veces Dios deja que las cosas se deterioren hasta un punto que podríamos decir terrible, ¿no? Y entonces la humanidad le dice a Dios, mete tu mano, haz algo.
Pero también así Dios es soberano. Recuerden que Dios es un ser soberano. Y entonces Él en cualquier momento puede funcionar, puede tomar una decisión y cambiar las cosas. Entonces, olvidémonos de esa idea porque es una idea errónea. Entonces, Dios delega al ser humano, pero Él no se restringe que en el momento en que Él tiene que solucionar un asunto, Él lo va a hacer. Él no tiene que pedirle permiso a la humanidad, ni menos. Para eso es un ser soberano. Entonces, a Él ahora va a decir, bueno, vamos a repartir castigos acá porque no me gusta lo que han hecho, no estoy de acuerdo con lo que han hecho. Entonces, a la mujer le va a decir, en gran manera multiplicaré los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz de tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de él. Ahora miramos esta nueva condición, porque si usted piensa y lee la Biblia como un libro plano y piensa que al pasar del capítulo 2 al capítulo 3 las cosas siguen siendo igual, por supuesto que no va a entender la Biblia. Lo que tenemos que asumir es que cuando pasamos del capítulo 2 al capítulo 3 pasamos a una realidad totalmente diferente. Y en el capítulo 3 comienza un paradigma absolutamente diferente al del capítulo 1 y capítulo 2. Y con ese paradigma ya no es una armonía, ya no son dos personas que se van a comprender, sino que van a ser dos personas pecadoras que van a luchar por el poder. Ahí inmediatamente surge el machismo. Ahora, lo que se va a establecer aquí no es lo del capítulo 1 y 2 de una armonía. Al cierto era esa armonía y esa compartición del poder que Eva fue la que tomó la iniciativa de entregarle el poder a Satanás. O sea, ella tenía poder. Pero ahora, el hombre, en ese nuevo paradigma, mejor dicho, lo que se va a establecer es el gobierno del más fuerte. Entonces aquí el más fuerte va a ser el hombre, pero vamos a ver diferentes tipos de sistemas que se van a establecer allí, el rico sobre el pobre, una raza sobre la otra, etcétera, etcétera. Entonces, el deseo de ella sería para su marido y él se enseñorearía. Esto es consecuencia de la caída, no es el diseño de Dios. Y al ser humano, entonces la tierra sería maldita por su causa. El que Dios diga que él comería con el sudor de su rostro, no significa, como se ha malinterpretado, que el pecado fue el sexo y el castigo fue el trabajo, porque en el capítulo 1 y 2 ya el hombre trabajaba. Lo que va a cambiar son las condiciones de ese trabajo. Que si bien antes Adán, poniéndole nombres a los animales, tenía todo, ahora no va a vivir solamente de ponerle nombre a los animales, ahora sí va a tener que partirse el lomo para poder sobrevivir. Entonces, no es el trabajo castigo, sino las condiciones del trabajo. O sea que tu trabajo se va a volver algo pesado y en ese orden de ideas queremos limpiarnos de esa idea gnóstica de que el trabajo es la maldición o el trabajar con la parte material es la maldición, sino que es el pecado el que, por eso pienso que eso también nos daría una idea que trabajaron muchos empresarios norteamericanos, y es que si el trabajo duro es consecuencia de la caída, entonces, ¿qué trabajó, por ejemplo, un gran empresario como Westinghouse? Que era hacer que el trabajo fuera más liviano, más parecido a las condiciones de Génesis 1 y 2, darle más bendición, más beneficio a sus trabajadores. Las máquinas que ellos van a crear son algo que reduce el dolor humano. Entonces, esta es una idea que también va a afectar la parte empresarial y en algún momento la tomaremos,
de que esa concepción que tienen esos empresarios viene de acá. O sea, si el trabajo es bueno, pero el trabajo pesado, esclavizante, es consecuencia de la caída, entonces, ¿en qué debería trabajar un empresario cristiano? En que las personas puedan trabajar, pero para dignificarse, pero mejorando las condiciones de vida de esos trabajadores, que puedan trabajar para reflejar el imago de, la imagen de Dios, pero no de una manera esclavizante. Bueno, ese es un concepto allí. Y tenemos también que Dios da una esperanza, ¿cierto? Siempre Dios da una puerta de escape y va a decir a la serpiente, a Satanás, como amenaza, que sería maldita entre todas las bestias y entre los animales del campo, y va a decir esto, que definitivamente sí es una batalla entre el reino de la luz y el reino de la oscuridad, que habría una enemistad entre ti y la mujer, o sea, entre Satanás y la mujer, y entre su hijo y el hijo de la mujer. Es interesante que aquí se habla de la simiente de la mujer. Es interesante eso, porque siempre la simiente va a ser la semilla del hombre. Siempre en la historia la semilla es la semilla del hombre. Pero esta semilla va a ser la semilla de la mujer. Por eso no debería extrañarnos que el Hijo de Dios es hijo de una mujer. ¿Sí? Es la semilla de la mujer. Y aquí también hay algo tremendo, porque esta semilla de la mujer, este hijo de la mujer, sería quien despedazaría, rompería la cabeza de Satanás, ¿cierto? Y sin embargo, Satanás traicionaría al hijo de la mujer. Esto lo vemos claramente en la vida de Jesús, que es el hijo de una mujer, solamente una mujer, y que es quien va a romperle la cabeza al demonio. Sí. Sin embargo, también el hijo de Satanás va a traicionar al hijo de la mujer. Y desde el mismo comienzo de la Biblia, ya esa historia va siendo perfilada hacia lo que se viene, ¿sí? Esa es la profecía, ¿no? Cómo Dios va, va mostrando lo que va a suceder y esas profecías también son de esperanza. O sea, que en medio del juicio, siempre Dios está trayendo alivio y esperanza. Conoció a Adán a su mujer Eva. Bueno, este es un eufemismo que maneja la Reina Valera para decir que Adán se acostó con su mujer y esta quedó embarazada, y el primer hijo que van a hacer es Caín. Y ella va a decir, bueno, esta es la voluntad de Dios, he adquirido varón. Después también va a tener a su hermano Abel, y aquí va a hablar de las profesiones, ¿sí? Cómo el uno se dedica a ser pastor de ovejas y cómo el otro es labrador de la tierra. Luego pasa el tiempo y quien va a traer la primera ofrenda a Dios, de acuerdo al relato bíblico, es Caín. Toma nota de eso. Caín va a ser quien va a traer la primera ofrenda. Y eso nos puede sonar raro, porque uno dice, pero si este era el malo, entonces ¿cómo es que hace una cosa y luego hace la otra? Pero es Caín quien toma la iniciativa de traer la ofrenda a Dios. Pero lo que va a suceder es que su hermano también va a copiar. Abel va a copiar. Pero mientras Caín trae ofrenda, solamente dice fruto de la tierra. En el caso de Abel dice que él trajo primogénito. O sea, él trajo lo primero. Eso es algo que se califica ahí en su ofrenda. De lo más gordo, ¿sí? Entonces trajo lo primero y lo más abundante, lo mejor. Entonces, la generosidad de Abel hacia Dios opacó la iniciativa de Caín. Y el tema de las ofrendas también es interesante, porque luego va a decir en la carta a los hebreos que todavía Abel, Hebreos 11 dice que Abel, aunque murió, sus ofrendas hablan por él todavía. Entonces, en esta manera en que él
le creyó a Dios y fue generoso con Dios. Y Dios no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Entonces Caín se enojó mucho y se entristeció. Al hablar de las relaciones interpersonales y de la familia, debemos recordar entonces esta enseñanza que la palabra nos da. Y es como la envidia nos lleva a destruir a la familia. ¿Sí? Como la envidia es esa raíz de amargura que contamina a toda la familia. Y es triste cuando esta planta se deja crecer en medio de una comunidad, porque las personas se vuelven sombrías, se vuelven egocéntricas y comienzan a ocultar sus planes. Y dice aquí, el Señor le preguntó a él, ¿por qué estás enojado y te ves tan triste? Esta palabra es muy interesante. Dios dice, si tú haces lo bueno, yo te aceptaré. Pero si haces lo malo, entonces el pecado te estará esperando para atacar. Te quiere dominar, pero tú debes dominarlo. Entonces el pecado siempre está al acecho. Tomar la cruz es el mensaje constante de nuestro Señor para rechazar lo que tenía que hacer Adán y Eva, era rechazar esa tendencia a la soberbia. Lo que tenía que hacer Caín era rechazar ese odio de por qué mi hermano le salen bien las cosas, a mí no. Y el Señor nos habla, ¿no? Dice, ten cuidado con la envidia, ten cuidado, porque Él está al acecho, Él está a la puerta y tú debes dominar y debemos tomar control de lo que Satanás quiere hacer en nuestra vida, debemos resistirlo. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Bueno, tal vez lo interesante aquí es que como antes no habían habido muertos, seguramente él pensaba en darle una paliza y ya, y no pasaría más. Tal vez la sorpresa de él fue cuando él se da cuenta que el hermano no se va a levantar más, ¿sí? Entonces, esto tal vez él no pensó que las cosas llegaran tan lejos, él quería darle una lección a su hermano. Pero esto también nos hablaría de lo que nos dice la palabra, que hay que dejar la contienda antes que se enrede. Muchas veces pensamos que las cosas no pueden llegar a ser peores, pero realmente la persona sabia va a evitar el conflicto, ¿sí? Y después de que este hermano está muerto, entonces el Señor le hace esa pregunta a Caín. Entonces tenemos dos preguntas en las cuales queremos reflexionar. La primera pregunta es la que Dios le hace a Abel. ¿Dónde está, a Adán? ¿Dónde estás tú? Y habla de una situación emocional. ¿Dónde estoy y por qué estoy así? Pero la segunda pregunta es, ¿dónde está tu hermano? Y esas dos preguntas tienen que ver con los mandamientos también, ¿cierto? Porque el ¿dónde estás tú? Indicaban a Adán el alejarse de Dios. Sabemos que los mandamientos se resumen en dos cosas, amar a Dios y amar al prójimo, ¿sí? Entonces, el ¿dónde estás tú? Tiene que ver con cómo vas en tu relación con Dios. ¿Por qué te escondes de Dios? ¿Por qué te alejas de Dios? ¿Sí? ¿Por qué intentas alejarte de Dios? ¿Sí? Ese sería el ¿dónde estás tú? Y tendría que ver con la relación con Dios. Y la segunda pregunta, ¿dónde está tu hermano? Tiene que ver con el amar al prójimo. Y vemos de la manera tan grotesca y tan grosera que Caín va a responder y va a decir, ¿acaso yo soy el vigilante, mi hermano? Y puede ser que muchas personas toman esa actitud hacia otros y aún hacia Dios. No es que a mí no me interesa lo que él haga. Yo no tengo que responder por lo que él haga. Y la verdad es que sí debemos responder los unos por los otros, ¿sí? En el plan, en el diseño de Dios, Dios espera que nosotros seamos guardianes de nuestros hermanos. Dios espera que nosotros
estemos atentos a lo que sucede en la vida de nuestros hermanos. Eso lo dice 1 Juan 3:11. Lo dice porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Y eso nos habla de los principios, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno, era de Satanás, por la envidia, por la soberbia, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Nosotros sabemos, usted y yo sabemos, que hemos nacido de nuevo, hemos pasado de muerte a vida, porque debemos tener amor para nuestros hermanos. Jesús dijo, en esto sabrán que son mis discípulos, en que tengan amor los unos por los otros. ¿Y por qué? Porque es que el mundo entero está gobernado por Satanás y la persona que no tiene a Dios en su corazón difícilmente puede amar a otra en el sentido real del amor. Jesús dijo que el que ama da su vida por sus amigos, da su vida por el otro. Él lo hizo. Una persona que no tiene el temor de Dios en su corazón, pues no va a dar la vida por nadie. Entonces, cuando una persona efectivamente puede amar a otros como Jesús nos amó, como Dios nos ama, esa es una señal de que ha nacido. Esto lo va a decir el apóstol Pedro en 1 Pedro, capítulo 1, donde dice en el versículo 22, habiendo purificado sus almas por la obediencia a la verdad, para el amor fraternal no fingido. O sea que solamente Cristo puede purificar tu alma para amar a otros sin fingimiento, de verdad. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque podemos sentir un amor limpio, desinteresado hacia otros. El que no ama a su hermano está muerto. Y aquí nos habla, entonces, la palabra dice, todo aquel que aborrece a su hermano es asesino. Bueno, y ya uno diría, pero extremo. Y eso viene de la ética de Jesús, porque en el Sermón de la Montaña, Jesús toma ese gran discurso de la ley, donde se habla de los mandamientos, y si usted se vaya a Mateo 5, nos habla Jesús y dice, ustedes escucharon, versículo 21, que fue dicho, no matarás, pero cualquiera que mate es culpable del juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoja contra su hermano es culpable de juicio. O sea que eso está poniendo en equivalencia la envidia, el odio, el desprecio con el asesinato. Y porque Jesús es un hombre de Génesis 1 y 2, o sea, el paradigma de Jesús es diferente al nuestro. No diría, no, pues si simplemente fue un insulto que le lancé, no es para tanto. Pero es que no tiene que haber ruptura entre nosotros, no tiene que haber desavenencia, porque ese no fue el mundo que Dios creó. Entonces, en el contexto del reino de Dios, cualquier amargura, cualquier división, cualquier roce, cualquier cosa que rompa la coinonía es algo que viene de Satanás. Hay muchos pasajes que nos lo dicen así. Si usted mira lo que dice Santiago, que muchos de ustedes dicen, dice Santiago, capítulo 3, que son sabios. Pero en el versículo 14 dice, pero si, Santiago 3:14, pero si tienen celos amargos y contienda en su corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que él va mostrando la degradación de esa supuesta sabiduría humanista. Y dice, esa sabiduría es terrenal, animal y satán. Entonces, si hay un fruto que es contención, que es amargura, que es celos,
aunque querramos engañarnos y decir que todas las cosas están bien entre nosotros, no corresponde con el reino de Dios. En Lucas 2, por ejemplo, cuando se presenta al Señor, a Jesús, dice ahí en el versículo 21, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. Y dice aquí, versículo 23, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer conforme a la ley que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. Y para presentar al Hijo de Dios, no se trajo una oveja. Y seguramente porque José y María no tenían plata para eso. Trajeron 4 pajaritos. Entonces, y lo dice la ley del Señor. Entonces, la ley del Señor no avala esta idea de que el error de Caín fue traer frutos. Sí, porque la ley del Señor dice incluso que puede traer miel, y es más, la ley del Señor dice específicamente que cuando trae miel, eso no sube al altar. Sí, que la miel no se quema. Las otras ofrendas sí se queman, la miel no se quema. Nos habla de tortas. Entonces, ese no puede ser el error que cometió Caín, porque la ley del Señor lo dice. Bueno, vamos a continuar para que no nos quedemos a mitad de camino. Dios protege a la familia en medio del caos. Y vamos a encontrar aquí lo que dice con relación a la maldad humana. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió su corazón. Y dijo Jehová, raeré, quitaré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y entonces sigue hablando la palabra acerca de cómo el ser humano se corrompe, ¿sí? Y la tierra se llena de violencia. Aquí sí vamos a hablar de un juicio. En la vez pasada alguien me preguntó, bueno, pero ¿será que entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 hubo una generación preadánica? Eso no lo sabemos. Pero aquí sí vamos a encontrar un relato que nos lleva a que hubo una generación antediluviana, ¿cierto? Y seguramente que allí también se vería un paradigma diferente al que vendría después del diluvio, porque todos los hombres que están en esos toledots de antes del diluvio viven 900 años. Los que vienen después del diluvio ya no van a vivir sino hasta 120 años. Y eso va a ser establecido por Dios allí cuando Él dice en Génesis, después del diluvio, que el ser humano era malo y que Él no lo iba a tolerar tanto tiempo, entonces que sus años serían 120 años. Entonces, aquí sí tenemos una evidencia de una generación antediluviana que va a vivir pues el milenio, ¿no? Pero ya luego estaríamos en nuestra línea moderna, en donde lo máximo a lo que se podría llegar es a los 120 años. Sin embargo, ya incluso en el libro de los Salmos se dice que esa edad va a ser reducida hasta 70, 80 años, ¿cierto? En medio de ese caos, la familia es la esperanza. Y en medio del caos moderno, la familia sigue siendo la esperanza. De hecho, por eso es tan interesante que todas estas agendas 2030, todas estas agendas modernas se van en línea directa hacia destruir la familia, destruirla de varias maneras, destruirla por medio de la ideología de género, destruirla por medio de enseñarle a los muchachos de que ya para qué tener hijos, entonces es mejor tener 3 perros y 4 gatos, destruirla por medio de dañar
los conceptos de la unidad de la familia, la interacción de la familia. Entonces, el plan de Satanás viene en línea directa a destruir la familia, porque la familia es la salvaguarda de la cultura, ¿cierto? Incluso que ya se está hablando de las granjas de bebés, ¿no? Donde se pueden tener bebés de una manera tecnológica, in vitro, pues se unen allí el esperma y el óvulo y entonces ya se cultivan los bebés que no van a tener ni padres y todo esto. Y esto pues ya se avisora como el futuro, ¿no? Pero pues un futuro desastroso realmente si a eso llegamos, un bebé que no experimenta el calor maternal, definitivamente es un ser inhumano, ya va a ser una persona sin ternura, sin un sentido de bueno, de la humanidad real. De todas maneras, aquí vemos cómo Dios toma una familia y cómo el Señor le dice a este hombre, le especifica la manera en que debía hacer el arca. Aquí como dato complementario, podría decir que estas son, digamos, la conversión de las medidas del arca, 155.5 metros de largo, 15.2 metros de alto, que se dividiría en 3 pisos, y 25.9 metros de ancho, y la capacidad sería de 569 carros de carga de ferrocarril moderno. Allí también habría un estudio muy interesante. Hay libros que hablan extensamente, incluso desde la parte científica, acerca de cómo el diluvio fue algo real, pero también cómo Noé pudo haber metido en el barco, no tenía que meter las especies más grandes, podía haber metido cachorros, bebés, cómo algunas especies pueden hibernar, todo esto para mostrar que no tenía que meter los animales marinos, bueno, una cantidad de especificaciones en las cuales no entraré acá, pero que realmente hay material acerca de que el video no es una fantasía. Y también existe que en diferentes lugares del mundo también se narra esta situación de un diluvio. Eh, hay diferentes culturas que hablan sobre este diluvio, ¿sí? Entonces nos muestra cómo debía él llevar las especies en el barco y debía también tener el alimento y debía tener también el espacio para él y para su familia. Y esta familia serían 8 personas, Noé y su esposa, 3 hijos y sus 3 hijos. Pero es una familia que el Señor va a salvar la humanidad y le va a decir aquí, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. La integridad recompensada y Dios ve nuestro corazón, Dios ve lo que hay en nuestro corazón. Y así es como el Señor salva a la humanidad por medio de una familia, pero en medio de esa familia un hombre justo, un hombre íntegro. Así podríamos también ver cómo Dios se preocupa por la familia. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En ese mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Esta es la manera como, a pesar de que esa generación, imagínense el grado de maldad al que pudo haber llegado. Y esto en una vida larga, o sea, estamos en el capítulo 6, 7 del Génesis. Y el efecto acumulativo de estas personas que vivían casi 1000 años
Al no morir, la maldad se hizo una cosa aberrante, se hizo tan tremenda que ya Dios tuvo que traer un juicio sobre la tierra. Por eso también podemos ver que la muerte, el hecho de que las personas puedan morir, es algo que le da respiro a la tierra. Es una persona es mala y va a hacer su maldad por todo ese tiempo, pues definitivamente eso sí va a ser una gran tragedia. Entonces la muerte termina siendo una bendición para ir limpiando la tierra de esas influencias que si se postergaran el tiempo, pues imagínense, solamente 6 capítulos y ya se vuelve algo totalmente inmanejable. Dios entonces ya le, le dice a ellos que pueden salir del barco después del diluvio y les vuelve a dar la misma orden que le dio a Adán y a Eva. Fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Bueno, también para las personas que deseen hacer sus aportes, hay varias maneras de hacerlo, invitando también a otros a estar en el estudio y pues compartiendo, apoyando. Ese es el número de la cuenta, dice la palabra que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios como las aguas cubren el mar. El Génesis 8, cuando Noé ya sale del arca, entonces edifica un altar a Jehová y ofrenda. Dice que todo animal limpio y de toda ave limpia, ¿sí? Ofrendó a Dios. Y percibió Jehová olor grato. Mire que aquí él está ofrendando aves, está ofrendando animales, y dice que todo animal limpio, y si miramos allí en la lista en Deuteronomio, creo que 12, 13, nos hablaría una cantidad de animales, y a Dios le agradó eso. Entonces, lo que Dios mira es la actitud del corazón, ¿sí? La actitud del corazón. Y el Señor promete que no va a volver a destruir la tierra por medio de agua, ¿no? Por medio de agua. Es lo que tenemos acá, ¿sí? Sin embargo, ya Pedro va a retomar en la segunda de Pedro 3, en donde va a decir que el juicio de Dios viene no con agua, sino con fuego. Y eso pues nos marca la maldad del ser humano que se ha venido proliferando desde el tiempo de Noé hasta que llegue pues el juicio, el nuevo juicio de Dios. Y aquí estamos con esto que hizo Noé y que a Dios le agradó. En cuanto al arco iris, que hoy en día incluso se ha vuelto un símbolo de esta ideología LGTB, es tremendo porque este es ese símbolo del juicio de Dios, cómo Dios castigó a la humanidad precisamente por esa perversidad. Y vemos cómo el ser humano siempre torna la verdad en mentira, ¿no? El ser humano tiene esta problemática de torcer para su propia perdición la escritura. Esa es nuestra manera de pensar. Bueno, aquí quiero que nos perfilemos con algo que me parece el plato fuerte de hoy. Cuando Noé sale del arca, ya el capítulo 9, lo que Dios le dice a Noé, dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenadla. Ahora, aquí hay un paradigma diferente al del Génesis 1, porque aquí el gobierno no va a ser una armonía, sino que va a ser por medio del temor y el miedo. Ahora, porque es que aunque Dios salvó a Noé y a su familia, ellos ya no eran perfectos. El mismo Noé va a tener un episodio donde se va a emborrachar y va a ser algo desagradable. Entonces ya no estamos en Génesis 1 y el gobierno del hombre sobre la creación no va a ser un gobierno de armonía, sino de amenaza.
¿sí? De amenaza. Y vamos a mirar algo acá que me llama la atención porque algunos teólogos lo llaman la ley natural. Y esta ley natural dice, dice así, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas de mano de todo animal, la demandaré. Y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Mira que aquí no hay un gobierno humano y sin embargo, en esta familia ya Dios va a dar una legislación. Ahora, quiero que miremos esto que sucede en Mateo 19, cuando vienen los fariseos, estos eran gente de ley, eran abogados, digamos así, diciéndole a Jesús, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Bueno, en el caso que ellos toman aquí, ellos van a hablar del divorcio, pero yo quiero aquí tomar principios que nos van a hablar más ampliamente y no solamente de este tema. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Entonces habla Jesús del paradigma en el cual él vivía, que era Génesis 1 y 2. Y esta gente era gente de Génesis 3 o de Génesis 9, o sea, de la caída. Y dijo, y esto es Génesis 2:24, cuando Jesús cita, por esta causa el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Eso es Génesis 2:24. Así que no son ya más dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés? Entonces resalta la palabra mandó. O sea, ellos están diciendo que Moisés estaba legislando para que la gente se divorciara. ¿Sí? Eso es lo que ellos están diciendo. Moisés manda que la gente se divorcie. Él le dijo, por la dureza de su corazón, Moisés permitió. Entonces Jesús les está poniendo las cosas en claro. Ustedes están diciendo que Moisés promueve esto, lo mandó. Pero yo les digo que Moisés lo permitió por los tercos que son ustedes. Pero al principio, y lo repite nuevamente Jesús, no fue así. Entonces, 2 veces Jesús habla del principio. Y quiero que lo miremos para ir a los aportes. Jesús nos habla de la ley natural, que así es como ellos, digamos, conocen estos teólogos, digamos, conocen el asunto de la ley natural o la ley del Dios de la creación. Jesús plantea la polémica entre lo que es una ley humana posterior, la ley de Moisés, a la ley natural que es la del paraíso. Y esta ley de Moisés puede permitir, incluso impulsar. Para Jesús la ley debe fundamentarse sobre la voluntad de Dios en el principio y no sobre los caprichos humanos o casos. Ley de casos o casuística que está relacionado con la evolución de la ley y que es contraria a ese concepto de ley natural. Entonces aquí hay dos casos, hay dos tipos de ley. La ley original de Dios y la ley humana. La ley humana cambia los principios dados desde la creación y luego en el nuevo inicio después del diluvio. Estos abogados alegaban que la ley humana les demandaba divorciarse, mientras que Jesús dice que esa no es la voluntad original de Dios. Y por eso la ley estaba mal. Las leyes deben estar alineadas con la voluntad de Dios. Sigamos mirando este asunto. Entonces, ¿cuál es la ley que vamos a poner frente a lo que invocaba Cristo? Hoy en día eso se conoce como positivismo legal. Y es la idea o la demanda de que el Estado,
Cristo en este caso, es la máxima autoridad para crear, interpretar y hacer cumplir la ley. Por ejemplo, el gobierno que tenemos en Colombia tiene esta idea de un positivismo legal. O sea, ellos creen que el gobierno, que el presidente tiene la autoridad para crear, el Congreso tiene la autoridad para crear, interpretar y hacer cumplir la ley. Estamos en un sistema positivista legal o progresivista o progresista, ¿cierto? Toda verdad legal está fundamentada sobre la decisión de lo que es conveniente para todos los seres. Y ese es el debate que surge allí. ¿Evoluciona la ley? ¿Cambia la ley? ¿O seguimos bajo los mismos principios desde la creación del mundo? Jesús le está diciendo, no, la ley no cambia. La del Génesis 1 y 2 es la que sigue. Es problema de usted lo que piensa. Ahora, para que tengamos más argumentos sobre esto, vamos a ver qué ordenó Dios al principio. Antes que los gobiernos crearan leyes, ya Dios en Génesis 1 y 2 y también en Génesis 9 había ordenado que el hombre es primeramente responsable ante Dios. Y a veces las leyes humanas se oponen a la voluntad. Entonces aquí va a haber un conflicto entre lo que nuestro Estado va a querer promover y lo que Dios desea que se promueva. Nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Porque hay gente que dice, no, es que ya el aborto es legal. Entonces la pregunta es, si el aborto es legal, entonces los cristianos deben abortar. Entonces todo lo legal no es ético. Entonces, ¿a qué ley responde usted? Fumar es legal, ¿cierto? Y de pronto, entre algún tiempo, meter cocaína también puede ser legal. Pero entonces, si es legal, entonces es lícito que un cristiano tome cocaína o fume. Y este es un dilema que nosotros tenemos que ser conscientes de. Otra cosa que Jesús está planteando por medio de esta discusión es que Dios establece principios que ninguna ley humana debe cambiar. Aunque siempre las leyes humanas van a intentar cambiarlos. La familia existe y al invocar Jesús Génesis 2:24 está mostrando que la familia es antes que el Estado. Y la familia es la que debe ser responsable por el Estado y no el gobierno por la familia, que es lo que está pasando hoy en día, que los gobiernos quieren cambiar el diseño de la familia, pero nosotros, los que estamos aquí, tenemos que entender que la familia es primero y la familia es la que le tiene que decir al gobierno cómo debe funcionar y no el gobierno, el que le tiene que decir a la familia cómo debe. Otra cosa es que la familia y el gobierno solo puede experimentar bienestar, libertad y paz total cuando estén plenamente sujetos a la ley de Dios. Nunca de otra manera. No va a haber paz total fuera de la ley de Dios. Lo único que va a haber es guerra total. ¿Sí? Y solamente en sujeción a la ley de Dios es que va a haber bienestar, libertad, justicia y paz. Dios dio una ley que daba igualdad al hombre y a la mujer, porque eso dijo en el principio, Dios puso a un hombre y a una mujer, porque la idea de idónea, más que complemento, era alguien que está enfrente, que es equivalente. Dios tenía en su mente la igualdad, ¿cierto? Y sabemos que de la Biblia es que viene esta idea de la igualdad de los hombres ante la ley. Todos los seres humanos somos iguales ante la ley y eso viene solamente de la Biblia, eso no sale en ninguna otra parte. Pero esta ley que invocaban los fariseos le daba poder y beneficios a los hombres. Y eso nos habla de que las leyes, como se están planteando desde la caída y hasta hoy, siempre van en favor de los poderosos. Pero, ¿qué dice Dios acerca de esta actitud? Otra cosa que nos dice Jesús
es que el que los hizo al principio los hizo hombre y mujer. El matrimonio solamente es válido por un hombre y una mujer. Y ahí termina la discusión, porque eso es lo que dice el Rey de Reyes. Y eso está avalado por la ley natural del Dios de la creación. Todas las otras formas de matrimonio son rechazadas por Dios. Debemos velar por el bienestar de nuestro prójimo, es lo que Dios le dice a Caín. La libertad, porque Dios creó al hombre con libertad, y le dijo dónde estaba lo bueno, dónde estaba lo malo, pero no le impidió hacer las cosas. La libertad es indispensable para el desarrollo de las personas. Y la libertad exige responsabilidad. Dios le dijo, miren, si se comen esa fruta se mueren. Pero ahí está, se la pueden comer. Esto significa responsabilidad. Entonces, cuando Jesús dice, en el principio no fue así, a Dios no le interesa autómatas, robots. Él quiere que la gente tenga el poder de hacer lo bueno y lo malo. Ahora, lo que Él espera es que hagan lo bueno, que entreguen su voluntad a lo bueno, que se dejen llevar por lo malo. Pero no es de Dios la coerción ni la manipulación como sí es de los gobiernos humanos. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Que cuando hay más responsabilidad, se necesita menos control. Cuando hay menos responsabilidad, se necesitan más controles externos. El hombre que mata a otro debe morir. Lo dice ahí Génesis 9 y lo va a decir el Nuevo Testamento. La paga del pecado es la muerte. También lo va a decir el apóstol Pablo allí en Romanos capítulo 1, sabiendo que todos los que hacen estas cosas merecen morir, pero no solamente las hacen, sino que se complacen con los que las practican. Los magistrados son esclavos de Dios y sirven al pueblo. Romanos capítulo 13. Bueno, esos temas los expandiremos en otra ocasión. Pero el presidente es un esclavo del pueblo y debe servir al pueblo. El pastor, todas las posiciones de liderazgo, el padre, la madre, el profesor, son siervos de las personas a las cuales, por las cuales trabajan. Entonces, estos trabajadores deben proteger al que hace el bien y castigar al que hace el mal. Ahora vemos cómo se ha trocado esto y ya vemos gobiernos que prácticamente protegen al malo y favorecen y perjudican al bueno. Sí. Los derechos del hombre vienen de Dios. El derecho en este caso, en esta polémica del divorcio, el derecho de la mujer a ser igual al hombre venía de Dios, porque Dios no es un Dios machista. El machismo le inventa el pecado del hombre. Pero la ley de Moisés, que fue dada por la dureza del corazón, y muchas veces hay leyes que se aprueban por la dureza del corazón del hombre. Esos intentan alterar los derechos del hombre. Ahora, si nos devolvemos aquí, el hombre que mata a otro hombre debe morir. Aquí en Colombia hubo un caso de un hombre que tenía a su esposa embarazada y ellos terminaron y entonces ella abortó. Ella abortó. Y el hombre quería recibir a ese bebé. ¿Qué dice la palabra acerca de lo que hizo esta mujer? Ella mató a un ser humano. ¿Qué dice la palabra acerca de eso? Pero las leyes, a hoy en día se considera un derecho de la mujer a matar a su bebé por la dureza del corazón del ser humano. Entonces vemos cómo los estados quieren crear, quitar o cambiar las leyes ahorita. Hay un personaje, si quieren investigar y profundizar sobre este asunto, William Blackstone, que habla, escribió un libro en 1765 que habla acerca de la ley
Y William Blackstone fue uno de los juristas más destacados de Inglaterra y sus comentarios sobre la ley influenció la formación de la Constitución norteamericana desde su fundación hasta nuestros días. Los abogados norteamericanos todavía deben estudiar a Blackstone, quien hizo una interpretación muy poderosa sobre la ley natural, la cual es dada por Dios, la cual antecede a las leyes de cualquier gobierno. Y la idea de Blackstone es la misma de Jesús, bajo la ley de la naturaleza y el Dios de lo natural. Y va a decir Blackstone, así como el hombre depende de su hacedor para todo, es necesario que se sujete a las leyes de su creador. Esta voluntad de su hacedor es llamada la ley natural. Esta ley de la naturaleza, siendo coetánea con la humanidad y dictada por Dios mismo, es por supuesto superior en obligación a cualquier otro. Es obligatoria en todo el mundo, en todos los países y en todo momento. No hay ninguna ley humana que tenga validez alguna si es contraria a esta. Y las que son válidas derivan toda su fuerza y toda su autoridad de esta ley original. Finalmente tenemos esto, dice Blackstone, sobre estos dos fundamentos, la ley natural, o sea, cómo funciona la naturaleza, y la revelación de Dios, o sea, la Biblia. De estos dos fundamentos dependen todas las leyes humanas. Es decir, no se debe permitir que la ley humana contradiga